estudiando la carta de Colosenses, una carta que Pablo mandó a esta iglesia de Colosas. Vamos a ver. Abra su audio. ¿Qué es lo primero que vemos en el capítulo 1 de Colosenses? Que es el tema principal de esta carta. Ok, Camila está poniendo algo que aprendió, es que Jesús es el Señor de la casa, no los padres. Amén, amén. Jesús es el Señor de nuestro hogar y que todo es por Dios y para, ok, 1:16. Camila está compartiendo Colosenses 1:16. ¿Quién puede recordarme lo que dice Colosenses 1:16? Vamos a ver. Colosenses 1:16. Lo vimos la semana pasada, porque todo, absolutamente todo. En él fueron creadas las cosas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Fue creado todo por él y para él. Esa es la base principal de Colosenses. Entender la importancia de que todo fue creado por Jesús y para Jesús. Saben que cuando nosotros miramos esta lámina, yo quiero que ustedes observen cómo Jesús es el centro en la carta completa. Empezando desde el capítulo 1, vemos a Jesús como la cabeza de la iglesia. ¿Ok? Capítulo 1 vemos a Jesús como cabeza de la iglesia. En el capítulo 2 encontramos a Jesús resucitado. Aquí, lo vemos aquí en las dos partes. Jesús como ese Mesías de esa nueva familia, ¿lo ven aquí? ¿Ok? Y vemos a Jesús como la nueva vida que ellos deben llevar, ¿ok? Donde ya no importa ni la Torá ni los dioses falsos que tenían ellos. Recuerden que esta iglesia estaba localizada en el área de Grecia. Por lo tanto, tenía muchos dioses griegos, dioses falsos. Y ellos pensaban que Jesús era solamente otro de sus muchos dioses. ¿Ok? Y no, así no es. ¿Ok? También vemos a Jesús aquí en el capítulo 3 como rey de esa nueva humanidad, o sea, de todo el mundo. Vemos a Jesús transformando la vida de sus seguidores. Vemos a Jesús transformando el hogar de cada una de esas familias. Y luego vemos aquí la necesidad de aceptar a un esclavo como hermano, ¿ok? No mirarlo diferente. Y eso es parte de la enseñanza que Jesús nos da a nosotros, que tenemos que vernos todos como hermanos. No hay uno más grande, uno más pequeño. Cuando nos tratamos todos con ese amor de hermano, vamos a vivir una vida completamente diferente porque tú no le vas a hacer daño a tu hermano. Recuerda, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y tú no te vas a hacer daño a ti mismo, menos que tú coges y te des golpe, cosas así. Tú no vas a hacer eso. Las personas se cuidan. A menos que era un loco, masoquista, algo así. Yaren dice. Entonces, vemos que está poniendo en todo tiempo a Jesús como el primero. ¿Por qué? Porque él tenía que aclararle tantas veces, a través de toda la carta, repetirle una y otra vez, que Jesús debía ser el centro de sus vidas. Porque simple y sencillamente había muchas falsas enseñanzas en la iglesia. Alguna de esas falsas enseñanzas era que podían seguir adorando imágenes, que podían seguir adorando los dioses falsos y los ídolos que tenían. Y Jesús iba a ser añadido como uno de esos dioses, otra estatua más que iban a añadir. Pablo estaba luchando con estas enseñanzas dentro de la iglesia.
No es que esto estaba afuera y la iglesia estaba haciendo bien. No, 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 no. Epafras vino a informarle a él, mira, esto es lo que está pasando en la iglesia. Los hermanos, los mismos cristianos, creen que está bien estar adorando estas imágenes, estos ídolos, estos dioses falsos, y adicional quieren también poner a Jesús como si fuera un pedazo de madera o un pedazo de yeso o algo así. Algo que ellos estaban luchando mucho, según el capítulo 2, verso 8, era las filosofías griegas. Recuerden que los griegos tenían muchas ideologías, muchas filosofías, muchas creencias basadas en sus cosas místicas. O sea, ellos podían decir que un hombre pudo haberse casado con una diosa y ellos tenían una historia basada en eso. Y ellos tuvieron un hijo y ese hijo tenía poderes especiales y cosas por el estilo. O sea, nada que ver con la realidad. No sé si alguna vez ustedes han visto de Disney, hay una película, se llama Hércules. Hércules es una película basada precisamente en los dioses griegos. Y cuando tú ves esa película, de eso es que se trata, ¿no? Que un dios se casó con una humana, entonces salió este muchacho que tenía superpoderes y era súper fuerte y tenía un caballo que podía volar y su papá era Zeus y cosas, todos esos dioses falsos. Pues, yeah, it's something like that. Pero los griegos creen todas esas cosas raras. Los griegos todos creían estas historias y eso lo enseñaban. Todavía hoy día nosotros podemos leer, mirar esas, le llaman, se me olvidó el nombre, la maestra que está aquí. ¿Cómo le llaman a la historia de los griegos, de los dioses griegos? Son dioses falsos. Mitología, gracias. Mitología griega. ¿Ah? Ok. Sí, pues tenemos estas mitologías que son historias, mitos, creencias que son falsas todas, aunque ustedes no lo crean. En aquellos tiempos los griegos sí creían esas cosas. Nosotros hoy lo vemos y decimos, ay, por favor, eso es ridículo. ¿Cómo es posible que alguien llegue a creer esas cosas? Ciertamente esto era lo que guiaba a sus creencias, su fe, estaban basadas en esas cosas, aunque nosotros sabemos hoy día que son dioses falsos. Tal vez sea extraño para nosotros porque nosotros no nos hemos criado en una era de politeísmo. Por ejemplo, si ustedes piensan en los indígenas, ¿sabe? Cuando los indígenas estaban aquí, antes de que los mataran, ellos tenían muchos dioses. Y no solamente aquí en Estados Unidos, también en nuestros países de Centroamérica y el Caribe. Y tenían muchos dioses, como por ejemplo, el dios Huracán. Eso era uno de ellos. Y al sol le tenían un nombre porque era un dios, a la luna le tenían otro nombre porque era otro dios. El huracán era un dios malo que se enojaba y venía destruida toda la cosecha. Ya eso era otro dios. Y así encontramos que las naciones antiguas tenían creencia en estos dioses falsos y le levantaban altares y le levantaban estatuas y le hacían homenaje a estas estatuas como si fueran Dios. ¿Okay? Tristemente, todavía hoy día hay personas que siguen creyendo que Dios puede estar en un pedazo de madera o en un pedazo de palo o algo así. Dios es espíritu. Recuerden, Dios no está hecho con cosas que el hombre pueda hacer. Just to say, I was just going to say that after the Spanish came over and went over to the Indians who were all about, you know, the nature gods and all that, they started the Spanish started teaching them Catholic. Because Spanish Catholic. Sí, exacto. And so then Indians became Catholic as well. Muy bien, eso es algo que ocurrió, que quedaron vivos. Algo que hizo España fue traer su religión
y sí, España era católicos y ellos trajeron esa religión católica a los indígenas en los países donde España fue a gobernar. Encontramos otros países donde, por ejemplo, Inglaterra trajo, en vez de traer el catolicismo, porque Inglaterra no eran católicos, entonces trajeron otra religión. Y así encontramos que dependiendo del país que haya venido a conquistar, a destruir y a matar a esos indígenas, pues trajeron su religión con ellos. Gracias a Dios, pues hoy día nosotros hemos nacido en el cristianismo y vivimos un estilo de vida diferente, donde no andamos con esa idolatría, no andamos mirando a Dios como si fuera pedazo de palo, de yeso, de oro, de plata, lo que sea, como pasaba en aquel entonces. En este tiempo, los griegos realmente creían en sus mitologías. Ellos realmente pensaban que estas cosas eran ciertas, eso es lo que creían y les rendían honor a esos dioses falsos. ¿Ok? Por eso en Colosenses 2:8, él les dice a ellos, miren que nadie los engañe por medio de filosofías. Estas filosofías eran las enseñanzas de los griegos, ¿ok? También dice que no se dejarán engañar por las tradiciones de los hombres. Recuerden que las tradiciones que había allí en esa área de Colosa era adorar a estas imágenes, adorar a esos dioses falsos. Eso era las religiones que ellos tenían. Y él le dice, miren que nadie los engañe con esas cosas. No sigan las religiones de ellos, no sigan las tradiciones de ellos, porque eso les va a traer no entender el plan de Dios, no entender, no conocer al Dios verdadero, ¿ok? Y eso lo vemos en Colosenses 2:8. También le dice que se cuide de los rudimentos del mundo. En ese tiempo, ellos no conocían al Dios verdadero allí. Y la iglesia tenía el trabajo, la función de enseñar a la gente de aquel tiempo acerca de Cristo. Entonces le decía, es necesario que ustedes miren que nadie los engañe, porque puede ser que lo engañen con esas falsas enseñanzas. También vemos que otra enseñanza rara que había, miren esto, era humildad y culto a los ángeles. Dice que eso es una mente carnal. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Nosotros no adoramos ángeles, mis niños. No importa que sea el ángel de la guarda. No importa que sea el ángel, ay, dígame un nombre de un ángel. Iba a decir Pedro, pero no es un ángel. Espérate. Gabriel, gracias. El ángel San Gabriel. ¿Vamos a adorar al ángel Gabriel? No, dice que no podemos darle culto a los ángeles. ¿Por qué? Porque entonces vamos a privarnos de nuestro premio si nosotros le damos culto a los ángeles. Nosotros tenemos que adorar a Cristo, al Dios verdadero. No, acuérdense, quien murió por nosotros fue Cristo, no fueron los ángeles. Otro ángel que la Biblia menciona está el ángel Gabriel, que es un mensajero, y el ángel Miguel. Miguel es otro ángel que lo mencionan como un ángel guerrero. ¿Y sabe qué? Este ángel tampoco tenemos que adorarlo, porque Dios no nos manda a nosotros a adorar ángeles. Y esto era algo que estaba afectando también a la iglesia de Colosa, donde no entendían que a quien debían adorar era a Cristo y tenían esa confusión. ¿Ok? También estaban los asuntos de las discusiones y peleas que tenían con los días de fiestas, con la luna nueva, con los días de reposo. Eso no es la fe. Eso no es lo que es la fe. Muchas veces están peleando y discutiendo y juzgando en cuanto a qué se debe comer, qué se debe beber.
en cuanto a la comida, resulta que otro de los problemas que tenían era que los judíos, esto que está hablando aquí específicamente, era porque los judíos querían implementar el judaísmo. ¿Qué otra iglesia tenía ese mismo problema? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Quién se recuerda qué otra iglesia que ya estudiamos tenía este mismo problema? Que los judíos estaban viniendo y querían cambiar el cristianismo. Y le decía que si ellos querían ser cristianos, tenían que hacerse judíos. ¿Quién se recuerda? Vamos a ver. ¿Ah? Muy bien. Yaren dice Gálatas. ¿Se acuerdan de los Gálatas? Que los Gálatas ya estaban, no, ahora tenemos que hacernos todos judíos. Y Pablo dice, no, ni a un ángel que venga del cielo usted va a escuchar. Usted conoce el evangelio. Jesús murió por nosotros. Y a él es que vamos a rendirle todo el honor y toda la gloria. Así que no podemos coger ahora y decir que vamos a seguir otro evangelio. Y ellos estaban entonces luchando. Otra iglesia también que tenía ese problema eran los corintios. ¿Se acuerdan? Los corintios estaban llegando a estas personas que creían que había que seguir esa ley de Moisés. Y no se supone que se siga la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces, vemos el judaísmo también en los versos del 16 que nos habla ahí, ¿verdad? No habla de la comida, la bebida, los días de fiesta. No, que ustedes tienen que guardar el día de la Pascua. No, que ustedes tienen que guardar el día de los tabernáculos. No, no hay que guardar esos días. Eso lo tiene que guardar el que era judío. Y el judío tiene que cumplir con la ley. Entonces nadie podía venir a decirle a los colosenses que ellos tenían que seguir las leyes de los judíos. Y el 21 también habla de otras cosas que tienen que ver con la ley de Moisés. Entonces vemos a los Gálatas luchando contra las tradiciones de los hombres, contra la adoración de los ángeles, contra las filosofías griegas, contra el judaísmo, que es lo que estamos viendo aquí, el judaísmo, y también con personas legalistas. ¿Qué es una persona legalista? Es una persona que cree que se va a salvar porque hay que seguir las leyes. Y se olvida que nosotros nos salvamos por Jesús. Se olvida que Él, por su inmenso amor, entregó su vida por nosotros. Nosotros podemos hacer muchísimas cosas buenas, muchas obras, muchas cosas buenas. Pero si no te arrepientes y te bautizas, de nada sirve las cosas buenas que hagan. Tú necesitas tener la sangre de Jesús para limpiar tu cuerpo de todo pecado, tu cuerpo espiritual. Hacer muchas obras es bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero eso no nos va a salvar. Lo que nos salva es la fe en Cristo Jesús y la obediencia, porque tú puedes tener fe, igual que los demonios que creen y tiemblan cuando ven a Jesús, pero no se van a salvar porque no obedecen al evangelio. Entonces, tenemos el creer como algo necesario. Necesitamos esa fe en Jesús, como que Él es el Salvador del mundo. Tenemos que confesar nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, porque ¿de qué vale que te bautices y confieses y todo, pero sigues practicando el pecado? ¿Te vas a salvar? No. Entonces, tenemos que ver que la salvación es un conjunto de muchas cosas. Ellos pensaban que si ellos guardaban la ley y que si ellos adoraban a sus dioses, se iban a salvar. La salvación no viene por esas cosas. La salvación viene por la fe en Cristo Jesús. No tiene que ver nada con estas estatuas y estas imágenes que ellos adoraban. No tiene nada que ver con la ley de Moisés. Tiene que ver con creer que Jesús es el Hijo de Dios, arrepentirte de tu pecado y obedecer al evangelio. Obedecer al evangelio quiere decir bautizarte y vivir en santidad hasta que Cristo venga. A través de todo este capítulo del libro, esta carta, vemos la necesidad de nuestra vida y la relación con Cristo. Vamos a coger y vamos a quitar a Cristo de esa ecuación y dejamos solamente nuestra vida. ¿Qué sería nuestra vida sin Cristo?
Nada. No sería nada. Nace, crece, se reproducen y mueren. Así lo pone la ciencia. Bien sencillo. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. No es nada. Pero con Cristo hay vida eterna. Con Cristo hay abundancia de vida. Es bien triste cómo la vida sería cuando no hay Cristo que nos da una esperanza de vida eterna. Y esa esperanza se encuentra en esta carta de Colosenses. Es bien interesante. Le voy a compartir aquí el capítulo 4 de Colosenses. Vamos a buscarlo para que ustedes observen esto. Voy a mover esto de aquí. Ok. En el capítulo 4 vamos a encontrar desde el 7 en adelante. Y quise sacar esta notita para que vean esto. Quiero que vean todas las personas que estaban con Pablo, ¿ok? A pesar de él estar preso, recuerden que él escribe esta carta estando en la cárcel en Roma. ¿Alguien más se recuerda cuáles son las otras cartas que él escribió mientras estaba en la cárcel? Vamos a ver, son 4 en total. Dije ya Colosenses. ¿Cuál es la otra 3? Filipenses, gracias Yaren. ¿Más nadie? Filemón. Colosenses. Ajá, Filemón, Colosenses. hermana. Filemón, muy bien. Filemón. Falta una más. No Ok. Colosenses, los Efesios. O Efesios. Efesios es la siguiente. Tenemos Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. 4 cartas que Pablo escribió estando en la cárcel. ¿Ok? Y vemos que en esta carta tenemos a Epafras, que ya nos dijo que vino a visitarlo, ¿verdad? A la cárcel y a contarle lo que estaba pasando. Pero yo quiero que ustedes miren todos los colaboradores, las personas que estaban trabajando con Pablo, aún estando en la cárcel, ¿ok? Tenemos aquí a Tíquico, ¿ok? Tíquico es un amado hermano fiel, ministro y consiervo en el Señor, ¿ok? Tíquico tenía un trabajo y era leer esta carta allá a la iglesia de Colosas, ¿ok? Ahora, dice también aquí de Onésimo. Según las notas que tomaron, ¿quién era ese Onésimo? The guy who got out of slavery. Ujú. He was a servant and he left. Ok, alguien, ok, Yaren ya me dijo quién es Onésimo. ¿Alguien más se recuerda quién era Onésimo? Onésimo era el esclavo que se había escapado. ¿Era un esclavo de quién? ¿De quién era este esclavo? De Felipe. No, es con F, sí, está cerca. Filemón. Filemón, muy bien. Y luego más adelante, cuando estudiemos la carta de Filemón, vamos a ver un poquito más de Onésimo. Entonces vemos que Onésimo está ahí con ellos, ¿verdad? Pero Onésimo va a ir con Tíquico, cuando Tíquico vaya. Y le van a contar todo lo que está pasando. Tenemos también a Aristarco. Miren aquí Aristarco. Dice que un compañero de prisiones. ¿Ok? Él es un preso ahí también, pero un hermano en Cristo. ¿Ok? Y dice que está Marcos. ¿Qué más ustedes saben de Marco? Vamos a ver. Marco, el sobrino de Bernabé. ¿Quién es ese Marcos? A ver quién se recuerda. ¿Han escuchado ¿Eso algo? escribió el libro de Marcos, hermana? Sí, muy bien. Este fue el que escribió el libro de Marcos. Es sobrino de Bernabé y él era uno de esos que estaba viajando con Pablo. ¿Se acuerdan que en una ocasión Marcos se fue? Marcos llamado Juan Marcos también. Es el mismo. ¿Ok? Y Juan Marcos en una ocasión dejó de trabajar con Pablo, no quiso seguir y lo abandonó. Entonces, Pablo se fue con Silas, pero Juan Marcos se fue con Bernabé, que era su tío, ¿ok? Pero luego vemos a Marco ahora aquí con Pablo, trabajando, ¿ok? Con Pablo, o sea que aunque se habían separado,
luego volvieron a trabajar juntos. Dice también a Jesús, tenemos aquí a este Jesús llamado Justo. Le dicen así Jesús, pero se llama Justo. Eso es como algunas personas que tienen dos nombres, pues algo así. ¿Ok? Y para distinguir cuál era, pues le llamaban Justo. Y, ajá. Entonces, y estaban ayudando a Pablo. Eso quiere decir que estas personas podían traerle comida a la cárcel, podían traerle ropa, porque ellos no estaban presos, pero estaban ayudándole. ¿Ok? Entonces tenemos a Epafras, el cual es uno de ellos. Epafras es de la iglesia de Colosa. Y se entiende que Epafras fue que empezó esa obra, que empezó esa congregación allí en Colosas. ¿Ok? Interesante todas estas personas. No hemos terminado. Recuerden que quieren que esta carta se le lea también a la Odisea y a esta otra gente que están en Hierápolis. Dice que esa otra iglesia, y esa otra iglesia no se menciona por otro lado en la Biblia. Bien interesante. La de la Odisea sí se menciona en otras cartas. En Apocalipsis, por ejemplo, se menciona la Odisea. Se menciona que se le mandó una carta a ellos también. Eso lo dice aquí el 16. Eso lo hablamos la semana pasada, así que se deben recordar que había otra carta que le mandaron a la Odisea y que tenían que leerla en Colosa. No tenemos esa carta, ¿ok? Y tenemos esta otra iglesia en Hierápolis y no sabemos nada más de esa iglesia, nada más. Y luego nos menciona estos otros colaboradores como Lucas. A ver, ¿quién reconoce a Lucas, el médico amado? ¿Quién es ese? Ajá. El doctor que escribió la carta de Lucas. ¿Y qué otro libro escribió Lucas? ¿Qué otro libro escribió Lucas? Ya eso lo estudiamos. Hechos. No se olviden, mis niños. Otra carta que escribió Lucas, otro libro que escribió Lucas fue Hechos. Escribió el libro de Lucas y escribió el libro de Hechos. Y otro hermano que tenemos aquí ayudando también es Demas. Vemos a Demas, Demas, se llama así Demas. También otro compañero que está ayudando aquí. ¿Ok? Interesante cómo habían tantos hombres con Pablo en la cárcel trabajando con él. Increíble. A él nada lo detenía para seguir trabajando para el Señor. Aún estando preso, él seguía trabajando con la iglesia desde allí, mandando cartas, enseñando y hasta predicaba en la cárcel porque allí convirtió a algunos. El mismo Onésimo se convirtió allí estando en la cárcel. ¿No es hermoso eso? Que no importa dónde tú estés, tú puedes hablar de Cristo. Yeah, in jail. He was baptized in jail. Él fue bautizado. Y después Onésimo, cuando salió libre, pues volvió para donde su amo. Pero entonces, vamos a ver más adelante, como Pablo le dice, por favor, trátalo como tu hermano, porque ya él es tu hermano en Cristo. Aunque él sea tu esclavo, él es tu hermano en Cristo. ¿Ok? Y Cristo debe ser el dueño de ese hogar. Es hermoso ver cómo esta carta apela tanto a ese amor entre la familia, ese tratar a los demás como si fueran tus propios hijos, tus propios padres, tus propios hermanos. Algo que vemos aquí también, cómo se menciona las iglesias se reunían en las casas. ¿Se acuerdan ustedes que cuando estudiamos el libro de Romanos, hablábamos de esas iglesias? Por ejemplo, aquí se habla de ninfas y dice que había una iglesia en la casa de ninfas. Tú sabes que en Romanos llegamos a estudiar iglesia que había en la casa de Gallo, que eso era en Corintios, Aquila y Priscila, que era en Éfeso,
Y ustedes van a mirar que toda la congregación estaba en la casa de alguien. No había un edificio para las congregaciones. Eso no existía, sino que cada congregación se reunía en la casa de alguien. Y era normal que se empezara una congregación con una familia. Vamos a suponer, aquí en mi casa somos 8, pues ya aquí se puede comenzar una iglesia y ya le empezamos a predicar a los vecinos y los vecinos empiezan a unirse a esta iglesia, porque la iglesia no son paredes. La iglesia lo forman las personas. Ese cuerpo de Cristo, ¿se acuerda cómo lo vieron en el video? Ese cuerpo de Cristo está hecho por personas, no por paredes. ¿Ok? Y no importa dónde se reúna la iglesia, si está haciéndolo en el nombre de Jesús, Jesús va a estar ahí. Así hayan 2 o más, 2 o 3, no importa cuántos, están reunidos ahí en el nombre de Jesús, Jesús va a estar ahí dirigiendo eso que se está haciendo. Para terminar, vamos a encontrar que la carta de Colosenses y la carta de Efesios tienen muchas cosas parecidas. Pablo le manda las mismas instrucciones. ¿Alguien me puede decir por qué Pablo mandaría las mismas instrucciones? Vamos a ver. ¿Alguien tiene una idea? Yaren dice porque ellos todos tienen el mismo problema. Esa es una, ¿sí? Ellos todos tienen el mismo problema. ¿Cuál otra razón? De que Pablo mande las mismas instrucciones. Si usted lee en Éfeso y lee en Colosense, van a encontrar muchas cosas parecidas en las cartas. ¿Alguien tiene una idea de por qué? Ok, Yaren dice que las 2 cartas fueron escritas por Pablo. ¿Por qué Pablo le va a mandar diferentes instrucciones? Eso tiene razón. Y la otra, mis niños. Recuerden que los que están escribiendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se va a contradecir. El Espíritu Santo nos va a dar las mismas instrucciones. ¿Y saben qué? Son las mismas instrucciones para nosotros. No cambian, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no va a cambiar. Nosotros cambiamos, las leyes cambian, las estaciones cambian, muchas cosas cambian, pero Dios no cambia. Dios es el mismo siempre. Y Dios está buscando que su pueblo entienda que Él ha determinado que la salvación sea por medio de Cristo Jesús. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente en Cristo Jesús. Y ese fue el plan de Dios. ¿Se acuerdan cómo hablábamos de que Dios fue que lo puso a él ahí para hacer eso? Dios fue que decidió. Tiene que ser por la fe en mi hijo. Cuando ustedes obedezcan lo que mi hijo les manda. ¿Pero y qué nos manda el hijo? Lo mismo que manda el padre. Él no nos manda una cosa diferente. No es como que Dios dice, yo soy el único Dios. Solamente me van a adorar a mí. Y después Jesús dice, tú puedes adorar a todos los dioses que tú quieras. No. Lo mismo que dice el Padre, lo mismo lo dice el Hijo. El Hijo nos va a enseñar lo que el Padre mandó. Y por eso es que Jesús nos dice a nosotros, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Ve? Nos está mandando el mismo mandamiento que nos está mandando el Padre. Dice Yaren que si tú usas toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón para amar a Dios, no vas a tener fuerza para amar a otros dioses. Así que, bueno, muchas veces podemos ser engañados con muchas enseñanzas falsas, con enseñanzas que vienen de mitologías, con enseñanzas que vienen de tradiciones. Tengamos cuidado. Vamos a ver en las siguientes cartas, ¿ok? Después de Colosenses, vamos a estudiar Tesalonicenses 1 y 2 y Timoteo. Y vamos a ver cómo en esas cartas Dios les dice,
No sigan escuchando cuentos de viejas. Dejen de estar escuchando falsas doctrinas. Dejen de estar siguiendo todas esas cosas que son mentiras y busquen la verdad, porque la verdad nos hará libre. No vamos a ser más esclavos de esa idolatría falsa. Pues mis niños, con esto terminamos Colosenses. Vamos a orar y yo espero, tengo otras notas más, pero no me alcanza el tiempo. Si quieren se las puedo dar rapidito. 1:27, Colosenses 1:27, de que Cristo está en nosotros. 2:6-7. Si quieren le puedo dar las notas y ustedes pueden buscar después de qué se trata y ponerlo en sus propias palabras. Eso sería bien interesante. 2:6-7, andad en él. Y yo quiero que ustedes vean cómo esta carta completa es cristocéntrica. Todo es basado en Cristo. Ay, no, a mí no me importa que me pase. Yo le voy a traer las escrituras porque esto es muy importante. Sí, I'm sorry. Se aguantan ahí un ratito más y vamos para allá. Empezamos con el 1:27. Ya nos va diciendo quién es Jesús y luego vamos a ver entonces a Jesús aquí en nosotros. Es lo primero que vemos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que es Cristo en nosotros. ¿Ok? En el 2:6-7. 2:6-7. Mire lo que vamos a ver. Andad en él. ¿En quién? ¿En quién tenemos que andar? En Jesucristo. Andad en él. Arraigados y sobreedificados en él. Confirmados en la fe. ¿La fe en quién? En él. ¿Ok? Y para él. Enseñados por él. ¿Ok? Entonces, el 2:10 dice, y ustedes están completos en él. ¿Ok? En él. No tiene nada que ver con nosotros. El 2:11 dice, en él fuimos circuncidados. En él. Y esta circuncisión es del corazón. ¿Ok? Porque dice que una circuncisión que no es hecha por mano, sino que es del cuerpo pecaminoso. Entonces, sepultados con él en el bautismo. ¿Ven lo importante que es el bautismo? En él fuimos también resucitados con él. Resucitados con él. ¿Ok? Tenemos también mediante la fe en él. El poder de Dios que levantó de los muertos ¿a quién? A Jesús. ¿Ok? En el 2:13 tenemos que en él nos dio vida. Tenemos vida juntamente con él. ¿Ven aquí? ¿Cómo tenemos vida? Porque él nos perdonó todos nuestros pecados. En el 20 dice que estamos muertos en él. 2:20 dije, sí. Pues habéis muerto con Cristo. ¿Lo ven a él? Estamos muertos con Cristo. Y hablando que, ¿se acuerdan que él dijeron que él era la cabeza? Pero estamos viendo esta relación de nosotros con él. Y dice en el 3:1, resucitado con él. 3:1, se haber resucitado con Cristo. ¿Lo ven ahí? Busca las cosas de arriba donde está Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Míralo aquí en el 3:3. Nuestra vida está escondida con Cristo. Y en el 3:4 dice que nosotros seremos manifestados con Cristo en gloria. Qué hermoso saber que nuestra vida está en él, que vamos a morir en él y vamos a resucitar en él. Y que en él vamos a estar manifestados con él en gloria. Padre Santo, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por esta relación que nos das con Cristo por medio de la fe, el arrepentimiento y el bautismo en su sangre. Gracias, Señor, por cuidarnos, por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque podemos ver que no estamos solos, sino que tú has mandado tu Espíritu para guiarnos y cuidarnos. Y tú, Señor, has puesto a tu Hijo para que sea nuestro Rey, para que guíe nuestras vidas y para que nos dé salvación.
Te amamos, te alabamos y adoramos tu nombre y oramos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.